Buenas noches, iglesia. Dios les bendiga. Vamos a esperar que se conecten un poco más para iniciar este tiempo de oración del día de hoy. Bueno, vamos a orar. Bienvenidos los que se están conectando. Un saludo, bendiciones a todos. Vamos a orar, cada uno en sus casas, con sus familias, con las personas que estamos compartiendo este momento, para que Dios tome el control de este momento, que Dios sea el que nos ayude a poder entender su palabra, el que sea el que nos guíe y que sea también hablando a través de mi vida, que pueda ser un canal de bendición para ustedes. Entonces, oremos. Dios, gracias por este día, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre son tus misericordias. Gracias, Señor, porque una vez más estamos reunidos como iglesia, Dios, a través de estos medios tecnológicos, Señor. Gracias porque tú das la oportunidad, Rey, de poder compartir tu palabra en cualquier situación, Señor. Y lo veíamos desde las escrituras, Dios, los apóstoles, Señor, los profetas, todas estas personas que llevaron tu palabra, Dios, en cualquier lugar, Señor. Nunca, Señor, tu palabra se quedó quieta, siempre estuvo caminando, Señor, y eso nos lo has enseñado y por eso nosotros lo hacemos, Dios. Bendice, Señor, la vida de cada hermano, Señor, bendice la vida de la iglesia, bendice cada familia, Dios, que está representada aquí y todos los que están conectados, Dios. Quédate con nosotros, Dios, bendice esta palabra, Dios, que seas tú hablando a través de mi vida, Dios, que yo pueda ser, Señor, un instrumento tuyo, que los hermanos que se están conectando, Señor, puedan recibir tu palabra, Dios. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Vamos a iniciar esta noche con una palabra que Dios me regaló. Como yo siempre les he dicho y cada vez que me gusta compartir la palabra de Dios, me gusta buscar textos o me gusta enseñar textos que apliquen a mi vida y que pues cada día Dios sea machagándolo en mí, que esté luchando con eso, que esté batallando o que Dios me haya enseñado, porque los textos cuando uno los enseña, primero nosotros debemos vivirlos. De nada sirve enseñar excelentes textos si mi vida no entiende nada, si yo no he pasado, si yo no estoy aprendiendo de ello, ¿sí? Porque eso no genera autoridad. Entonces, esta noche quiero compartir con ustedes un texto muy interesante que está en la primera carta de Juan, capítulo 5. Vamos a leerlo del 1 al versículo 5. Entonces, cuando estén todos en la Biblia, pues en el celular, en el computador, en la Biblia física, pues todos escriben por ahí amén para saber si están todos ahí. Listo. Todos tienen. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 1 al verso 5. Me permito leer, dice: la fe que vence al mundo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios,
que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este texto es muy interesante, ¿cierto? Y pues aquí vamos a empezar a desglosar varias cositas que me han llamado la atención, que me han gustado, y como les decía, que uno vive diariamente. Este texto o la carta de Juan habla mucho de las evidencias de las personas que han nacido de nuevo, ¿sí? Juan en varias partes de la epístola se dedica a hacer eso, o sea, a hablar o a demostrar sí, a mirar las evidencias de las personas que han nacido de nuevo. Entonces, nosotros nos ponemos a revisar y tú dices, bueno, ahí es donde empieza, ¿no? Y como hemos aprendido en Santiago, Santiago nos enseña que la Biblia es el espejo. La Biblia es el espejo que nosotros miramos y es la que se encarga de mostrar nuestros defectos y en nuestro pecado, todo lo que le hemos fallado a Dios. Y ese es el filtro. Y pues ya nosotros, si somos oidores y hacedores de la palabra, pues obviamente buscamos a Dios y empezamos a trabajar en no fallarle más. Pero si somos oidores olvidadizos, pues obviamente, como dice el ejemplo de Santiago, miramos en el espejo, vemos nuestro rostro, se nos olvida lo que vimos y siempre quedamos con esa mancha o esa marca en el ojo o en la cara o en el rostro. Y eso es lo que nos enseña Santiago. Entonces, este texto es un espejo también, es una evidencia, es todo lo que nos confronta este texto al mirar si nosotros hemos nacido de nuevo. Sí, este texto es muy fuerte y pienso que es muy relevante para estos temas que estamos viviendo y para toda esta situación. El texto habla de varias cosas, ¿sí? Pero hay tres palabras que marcan mucho en el texto. Las tres palabras importantes que marca el texto es la fe, el amor y la obediencia. Entonces, Juan se encarga de mostrar estas tres palabras muy fuertes, ¿sí? Y bueno, el pastor ha venido hablando de la fe, la pastora también ha hablado de la fe, y pues es muy relevante este tema y más para estos momentos que estamos viviendo. Como decía el pastor el domingo pasado y también otros pastores lo han comentado, y es que la iglesia está invitada no a reinventarse, sino a revisar. Sí, en una de las prédicas que he estado escuchando, que escuché, un gran pastor, pues que amamos mucho, decía que la iglesia, hay mucha gente los cristianos que creían que esto era un juego, hoy se han tenido que sentar y a revisar y a pedirle perdón a Dios, ¿cierto? Porque sabemos de que nadie tiene el control de esta situación que está sucediendo ahora en el mundo, ni ninguna situación. Solo Dios es el que tiene el control de todo, y la iglesia y mucha gente de la iglesia o los cristianos se han tenido que sentar a revisar, ¿cierto? A revisar la fe, a revisar la obediencia, a revisar el amor, ¿sí? Y entonces este texto habla muy fuerte de ello. Y por eso vamos a entrar en detalle con respecto a estas palabras. Y quiero que las tengan muy presentes en sus vidas, ¿sí? Porque en todos nosotros debemos, y ese es el caminar del cristiano, tener fe, ¿cierto? Tener amor y ser obediente. Esas son palabras muy importantes para un cristiano. Yo pienso que esa marca debemos tenerla y debemos tener claro todo esto. Entonces Juan se encarga de hablarnos un poco de esto, pero muy claro. En el primer versículo del capítulo 5 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Esta primera parte pues hablando de estas tres palabras, aquí vemos la primera parte donde dice todo aquel que cree.
Cuando uno lee esta parte, ya ha leído otros textos como cuando Jesús decía, también los demonios creen y tiemblan, uno se tiene que sentar a analizar, ¿cierto? Esta palabra es creer, ¿sí? Y empieza uno a estudiar y pues obviamente se da cuenta de que la palabra creer no simplemente que, sí, yo creo que Dios existe o yo creo que Dios está y sí, mucha gente cree y como dice el pasaje, los demonios también creen y tiemblan, pero este creer va más allá, este creer es de confiar en Dios, este creer, perdón, es de encomendar nuestra vida a Dios, ¿sí? Nosotros como seres humanos muchas veces nos creemos autosuficientes en todo. Entonces, cuando entramos a creerle a Dios y a creer en Él y a tener fe, sí que es la palabra clave ahí en ese creer, es la fe, pues nosotros le debemos encomendar nuestra vida a Dios. Y el encomendar nuestra vida a Dios muchas veces genera conflicto, porque dejarle nuestra vida a Dios, pues es dejar que Él actúe en nuestra vida. Y las decisiones de Dios muchas veces a nosotros no nos agradan, porque las decisiones de Dios son totalmente diferentes a lo que nosotros pensamos. Entonces, ese creer, ese confiar, ese tener fe en Dios es lo que nos está queriendo decir Juan aquí, todo aquel que tiene fe, que Jesús es el Cristo, ¿sí? Que Jesús es nuestro Salvador. Esa es nuestra vida, hermano. Nosotros debemos creer que Jesús es el Cristo, que Jesús es nuestro Salvador. Esa es la fe que nosotros como cristianos tenemos. Obviamente hay una gran base en nuestra fe y ha sido la resurrección y todo lo que hemos estado y todo lo que hemos estudiado durante todo este tiempo en la palabra, y sabemos de que nuestra fe se fortalece cada vez más cuando vemos que el único que ha resucitado ha sido Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, ese tema de la fe, ahí el creer, esa palabra, como les decía ahorita, que marca mucho en este texto, vemos claramente que nos está hablando Juan. ¿Sí? Juan dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, entonces esa es una evidencia, como les decía al comienzo, Juan nos muestra muchas evidencias, ¿sí? Y esta evidencia es nacido de Dios. Si tú tienes fe y yo tengo fe, quiere decir que somos nacidos de Dios, ¿sí? Eso es una evidencia. Si yo tengo fe, entonces hermanos, vamos por buen camino porque hemos nacido de Dios. Y también dice, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. Entonces ya Santiago acaba de utilizar una nueva palabra que era de las que teníamos inicialmente, que les dije que tuviéramos en cuenta, y es el amor, ¿sí? Pero es un amor claro, ¿sí? Y es el amor que habla de los mandamientos: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este texto que está enseñándonos aquí Juan, o nos está recordando, dice, la primera evidencia es tener fe, ¿sí? Y si tenemos fe en que Jesús es el Cristo, entonces nosotros somos nueva criatura o hemos nacido de Dios. Y ahora dice que entonces todo aquel que ama al que engendró, quiere decir que listo, tenemos fe, somos nacidos de Dios, amamos a Dios, entonces también debemos amar a al que ha sido engendrado por él, o sea, a nuestros hermanos en Cristo. ¿Sí? Es toda una secuencia que nos está enseñando Juan. Juan nos está enseñando que primero es la fe, luego esta fe nos conduce a una relación de amor con Dios, y luego esta relación que tenemos con Dios nos conduce a tener una relación de amor con nuestros hermanos. Sí, nosotros hemos visto muchas veces, hemos leído ese texto que dice que mucha gente dice amar a Dios que no ha visto, ¿sí? Y odia a su hermano o aborrece a su hermano, y es mentiroso. Si nadie puede, pues obviamente si no ama a su hermano que lo ha visto, ¿cómo va a amar a Dios que no lo ha visto? Santiago pone Juan pone un orden en este momento, y Juan está diciendo, bueno, el orden es la fe, ¿sí? Yo creo en Dios, yo por lo tanto he nacido de nuevo, ¿sí? Por esa fe que tengo. Ahora esa fe me acaba de armar una comunión con Dios,
¿sí? Esa comunión donde tengo una relación con Él de amor y luego esta relación me está llevando entonces ahora a tener una relación con mis hermanos en Cristo. ¿Sí? Es un orden, hermano. Es un orden que Juan nos está enseñando pues en esta noche que estamos estudiando el texto. Y por eso les decía, a mí me gusta revisar mi vida en estos textos. Porque Juan acaba de decir, bueno, evidencia, he nacido de nuevo. Tú respondes sí. Quiere decir que entonces debes tener fe. Y tú dices, entonces sí tengo fe. Ok. Entonces, ¿cómo demuestras o cuál es la evidencia de la fe? Bueno, que yo confío en Él plenamente, que todas mis decisiones se las dejo a Él, que yo creo que Él es mi Salvador, que Jesucristo es mi Salvador. Y entonces eso sigue creciendo. Ahora me lleva a la etapa de amar a Dios, tener esa comunión, y ahora me lleva a la etapa de amar a mis hermanos. Y por eso les digo, es muy importante revisarlo, porque muchas veces proclamamos con nuestra voz amar a Dios, pero muchas veces tratamos mal a nuestro hermano. Entonces no hay coherencia, ¿sí? Entonces eso es lo que por eso les digo, es lo que toca empezar a revisar, porque con el hermano sí tratamos, ¿sí? Con Dios tenemos una relación de fe, oramos, clamamos, pero nunca lo hemos visto, pero nuestro hermano sí lo vemos. Por eso esa relación con Dios se ve reflejada en nuestro hermano. Entonces, si nuestra relación con nuestro hermano está mal, quiere decir que hay un problema en nuestra relación vertical con Dios, perdón. Porque no hay coherencia, porque Juan está diciendo que esto es todo un orden y esto es un paquete. Entonces, siguiendo el texto, ¿sí? Juan ahora fortalece más esta palabra de amor. Listo, ya tenemos fe. Ahora Juan dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Y me gusta mucho esta parte, porque entonces tú dices, antes de leer esta parte, tú dices, bueno, yo amo a mi hermano, yo lo saludo, sí, yo estoy pendiente de él, llego a la iglesia, yo hablo con todo el mundo, chévere, sí, pero ahora en estos momentos no estamos yendo a la iglesia, sí, cada uno en su familia, en su casa. Entonces, ¿qué sucede ahí? O sea, ¿qué está pasando ahí? ¿Cómo lo demuestro? En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, miren lo que está diciendo el texto. Dice, recalca el amor, ¿sí? Cuando amamos a los hijos de Dios, o sea, nosotros como hermanos cuando nos amamos, dice que cuando amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Sí, yo creo que todos conocemos los mandamientos, pero el gran mandamiento, el que resume todo, ¿sí? Toda la ley y toda la escritura es amarás a Dios, lo citábamos ahorita, y amarás a tu prójimo, ¿sí? Como a ti mismo, que es lo interesante del texto. Entonces, este texto dice, y además ese amor o el cumplimiento de ese mandamiento, ¿sí? Que es la otra palabra que les decía ahorita, que es la obediencia. Miren que está diciendo, nosotros lo hacemos como obediencia porque Dios nos está enseñando, y dice que esos mandamientos los cumplimos o los obedecemos, ¿sí? Sin ningún inconveniente. Dice que sus mandamientos no son gravosos. No es molestia para nosotros cumplir los mandamientos de Dios, sencillamente porque los hacemos en amor. Cuando nosotros hacemos las cosas en amor, todo fluye, todo se hace con alegría, todo se hace con regocijo, todo se hace en amor, ¿sí? Entonces, por eso este texto entonces te está enseñando, bueno, cumple el mandamiento, ¿cierto? Y cúmplelo sin molestia, cúmplelo sin que se te sea pesado, sin que te amargues, sin nada, sino cumple los mandamientos, y cumple el mandamiento de amar a los hijos de Dios, ¿sí? Entonces, como les decía ahorita, tú dices, bueno, ¿cómo los amamos, cierto? ¿Cómo en esta distancia? Y pues venía a mi vida el texto cuando estudiaba, y yo decía, bueno, pero yo estoy ahora con mi esposa, con mi hija, y entre los tres estamos pues compartiendo, estamos en unidad, estamos siempre pues celebrando todo el tema de nuestra familia, así conociendo a nuestra hija, bien. Pero dice, sí, pero Dios te está enseñando también a que debes amar a tus hermanos, y no solamente
el amar a tus hermanos es el momento de que íbamos a la iglesia, porque hoy no estamos yendo y todavía no sabemos cuándo vamos a volver a la iglesia o al templo físico. Entonces empezaba pues a confrontar mi vida, como les decía, y existen muchas maneras, hermano, de demostrar. Y por eso les decía, esto es unas evidencias que nosotros debemos revisar, ¿sí? Que nosotros debemos sentar a mirar, ¿sí? Y hay muchas formas de amar y de demostrar el amor a nuestros hermanos, ¿sí? Hay muchos necesitados. De pronto hay hermanos que necesitan una llamada, ¿sí? Cualquier momento y unos 10, 15 minutos dedicar al hermano y decir, ¿sabes qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu vida? Y hablar e interesarse, no como chisme ni nada, sino porque yo estoy interesado en saber la vida de mi hermano. O de pronto hay gente que dice, bueno, sí, yo llamo a fulanito, sutanito, pero por ejemplo, nuestros pastores también son nuestros hermanos. Una llamada ahí, ¿cómo está, pastor? ¿Cómo está, pastora? ¿Cómo está? Sí, todos los líderes son nuestros hermanos. No creamos que porque ellos son líderes, por ejemplo, todo está perfecto en su vida. Eso es mentira. Entonces, allí es donde está la comunión, ahí es donde está la unidad y ahí es donde está el demostrar. Si desde un nivel muy básico, y pues discúlpenme si lo llamo así, no es así, pero desde un nivel más básico de una llamada, ¿cierto? Hasta bendecirlo en cualquier aspecto de su vida. Hay muchas formas de honrar y de demostrar el amor a sus hermanos, ¿sí? Y pues vemos, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles, cuando dice el texto que a mí me gusta mucho, que todos tenían las cosas en común. La gente vendía sus heredades y se los ponía a los pies de los apóstoles para que los apóstoles pues repartieran a los necesitados. Y uno empieza a estudiar el corazón de ese texto y no solamente era el dinero, no, sino que ellos entendieron que todo lo que ellos tenían era de todos, ¿sí? Y entonces de pronto tú digas, bueno, hermano, pero yo, o en el caso cuando hablemos que el pastor predique, tú dices, bueno, pastor, pero yo no tengo pues nada para dar, pero hermano, sí podemos dar voz de aliento, orar por nuestros hermanos, llamar, ¿sí? Muchas veces estamos tan afanados en nuestras necesidades, en nuestros problemas, en nuestras situaciones y pues se nos olvida también que hay un hermano que tú puedes orar por él, se nos olvida que tú puedes llamar, ¿sí? Se nos olvida que tú puedes escribirle. Hay muchas formas, hermanos, de seguir en contacto. Pablo estaba lejos y Pablo no se olvidaba de sus hermanos. Pablo escribía cartas y para llegar una carta en ese momento a un lugar era muy difícil, ¿sí? Y Pablo hacía su tarea y Dios se encargaba pues de que llegara. Y ahora nosotros en esta época que tenemos mucha facilidad de hacerlo, ¿sí? Hay muchas maneras y cada vez las redes sociales se inventa una nueva, ¿sí? Que ellos pues lo utilizan para negocios o para mostrar que son los mejores, pero nosotros como hijos de Dios también debemos entender que esas herramientas Dios pues también las pone para que nosotros podamos estar cerca, ¿sí? Comunicar, llamar, una videollamada, así sea 5 o 10 minutos, saber cómo estamos, orar por los hermanos. Y pues si Dios te ha dado la oportunidad de pronto estar un poco más acomodado, también dar una ayuda a tu hermano que está necesitado, ¿sí? Y pues, y que nadie más se entere, ¿sí? Porque esa es otra, o sea, ahí es donde también se demuestra el amor, o como, listo, ahora lo hago y salgo a que me aplaudan y digan, no, yo llamo a fulanito los lunes, no, hermano, esto se hace en amor y esto se hace sin esperar nada a cambio. Obviamente Dios en el cielo ve todo eso y lo anota, o al que lo hizo con otra intención y errada, pues no lo anota, pero la invitación pues aplicaba a mi vida y se las quiero transmitir, es de que no solamente nos enredemos pues, en nuestros problemas, en nuestras necesidades, sí todos tenemos, pero de pronto Dios a muchos les ha fortalecido más en la fe o están más fuertes en la fe, sí, que tienen mucho más tiempo o que Dios, o que por la intimidad y por los encuentros que se tienen con Dios, pues su fe ha sido más fortalecida y hay hermanos que de pronto su fe todavía no ha crecido y pues una voz de aliento, una llamada, ¿sí? Hemos visto en las redes, en las noticias que los países ahora están más preocupados por lo que está pasando, el efecto postraumático de COVID, que en sí es COVID. Tú dices, y hay hermanos que también les está afectando, hay hermanos que están desesperados, que creen que ya se van a morir, que creen que, y no les ha pasado nada ni a ellos ni a su familia.
¿sí? Pero porque eso pasa. Entonces de pronto hay personas que son más fuertes en la fe, que creen en Dios, que esto no les va a afectar a su vida, que tengan plenamente confianza de que Dios está orando a través de toda esta situación. Y pues si tenemos esa comunión con Dios, si tenemos esa comunión con nuestros hermanos, podemos llamar y decirle, ¿sabes qué, hermano? Estamos con Dios, vamos a orar. Si estás desesperado, vamos a hablar por teléfono, ¿sabes qué? Dios mira que tiene el control, un texto. Hermano, tenemos que ayudarnos porque eso es lo que nos está invitando Juan. Y lo bueno del cuento, como digo yo, es que el texto dice que eso no es gravoso para mi vida. O sea, no me fastidia hacerlo, no me molesta, al contrario, lo hago en amor. O sea, eso sale de mí naturalmente. Sí, o sea, yo no planeo o hago una agenda para decir, bueno, hoy voy a llamar a X hermano y voy a decirle esto, no. O sea, lo natural de mi vida es eso, porque yo he nacido de nuevo, porque eso es lo que me enseña mi Padre que está en los cielos, y yo llamo y lo hago en amor y pues mis ayudas o cualquier forma de demostrar el amor de Dios en las personas, lo hago simplemente porque es natural. Sí, simplemente. Si yo no tengo que meterle tanto protocolo a esto. Esto es sencillo. Esto se hace por amor, simplemente. Nadie te va a aplaudir ni te tiene que aplaudir. Porque es que esto lo estamos haciendo primero por obediencia. ¿Sí? Y segundo porque amamos a nuestros hermanos. Entonces, eso es lo que nosotros debemos revisar en estas situaciones, en estos momentos. ¿Sí? La iglesia nunca ha quedado quieta. La iglesia siempre ha crecido y si nosotros estudiamos la palabra de Dios nos damos cuenta que la iglesia nunca ha estado feliz de la vida, siempre ha tenido inconvenientes, siempre ha tenido problemas, siempre ha tenido persecuciones, siempre, y los hermanos aún así siempre han seguido y Dios siempre ha extendido el evangelio. Vemos el ejemplo claro de Pablo. Pablo estaba preso y seguía mandando cartas dándole voz de aliento a los hermanos que de pronto estaban mejor que él, entre comillas, porque Pablo estaba preso. Y Pablo seguía dando voz de aliento. Entonces tú dices, o sea, no hay situación o no hay excusa para bendecir la vida de nuestros hermanos. Así que no esperemos, hermano. Este evangelio es activo, no pasivo. ¿Cómo así? O sea, no esperemos como que, pero es que a mí nadie me llama, ¿para qué yo voy a llamar? Sí, no esperemos eso. Sí, no esperemos porque es que esta relación no depende o el texto no dice, bueno, si la persona te ama, ama. Eso no dice por ningún lado. El texto simplemente te está enseñando es bendice. El texto te está enseñando ama y simplemente hazlo porque Dios te lo ha mandado. Y esa es la invitación, hermanos. Eso es lo que Dios nos enseña y yo pienso que es lo que nosotros debemos hacer. Y pues las cargas se nos hacen más ligeras, pues la fortaleza de Dios también y la unidad como cristianos, no solamente ir a la iglesia, y eso lo hemos visto en este momento, ¿sí? Dios sigue obrando en la vida de nosotros, seguimos siendo cristianos y fíjense que tenemos 3 meses sin ir a un templo físico, porque el templo somos nosotros y Dios obra en nosotros. Y Dios mismo se ha encargado de cualquier alternativa. El humano cree que fue el que inventó todo este tema de las tecnologías, pero ellos no entienden o no entendemos muchas veces que Dios es el que se encarga de hacer como quiere y Él es el que se ha encargado de dar la sabiduría. Y miren que nosotros nos beneficiamos de esto. Entonces hay muchas formas de hacerlo, hermano. Entonces no nos quedemos con una excusa sencilla de que a mí no me llaman o de resentimiento. Yo pienso que no estamos en etapa de eso, estamos en etapa de mostrar una evidencia si hemos nacido de nuevo. Y aquí no hay ni una escala, ni porque tú tienes más tiempo, tú eres el que me debes llamar. Eso no existe. O tú debes bendecirme porque tú eres el líder. Eso no existe, eso no lo dice. En el reino de Dios no hay escalas. Todos somos hijos de Dios. Y para finalizar la última parte dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Esta parte pues tiene, y todo este texto tiene mucha tela que cortar, pero nuevamente fíjense que Juan habla de que la victoria de nosotros o lo que ha permitido que venzamos al mundo es nuestra fe, ¿sí?
esa palabra fe, como les decía ahorita, que es creer en Dios, es tener la esperanza y la convicción de que que Jesús es nuestro Salvador. Esa es la que nos ayuda a vencer al mundo en todos los aspectos, hermano, en pecado, ¿sí? En tomar decisiones erradas, en estos momentos en desesperarnos porque no entendemos qué está pasando en el mundo. No, muchas veces ni siquiera nos corresponde eso. Nos corresponde creer que Dios va a hacerlo. Es creer que Dios tiene el control de todo. Si nos ponemos a ver redes, si nos ponemos a leer artículos, noticias, mejor dicho, termina uno volviéndose loco porque hay tantas posturas, tantas posiciones, tantas ideas, tantos comentarios. ¿Nosotros qué hacemos? ¿Qué nos está enseñando el texto? ¿Qué es lo único que ha vencido al mundo? Nuestra fe, ¿sí? Dentro del pecado, ¿sí? ¿Qué es lo que ha hecho que nosotros cuando nacemos de nuevo, ¿sí? Nos alejamos del pecado? Sí, es nuestra fe, es creer de que Él nos puede ayudar a ser diferente. Y por eso finaliza, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y eso es muy importante, el creer que Jesús es nuestro Salvador, el creer que ya Él hizo todo en la cruz, ¿sí? Y que nosotros nos corresponde ahora es creer. Entonces, eso es muy importante. Y como les decía ahorita, de pronto hay hermanos que hoy no lograron conectarse y de pronto tienen muchos temores y hay muchas situaciones cerradas en sus vidas. Y nosotros nos metimos hoy en un problema y es que de pronto antes no habíamos escuchado el texto o no habíamos escuchado un mensaje y decíamos, bueno, de pronto éramos ignorantes, pero el tema es que ahora ya sabemos de que Dios nos invita a tener fe, nos invita a amar y nos invita a ser obedientes y si no lo hacemos, Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. Entonces tenemos un gran problema aquí. Entonces, Jesús es nuestro Salvador, hermano, y Él es el que tiene la última palabra. Entonces, eso es lo que yo quería compartirles la noche de hoy. Es un texto, como les digo, que confronta cada vez mi vida porque de pronto muchas veces, y se lo he repetido varias veces en este mensaje, y es que se nos olvida, ¿sí? Se nos olvida el resto del mundo, o se nos olvida el resto de nuestros hermanos, porque estamos encerrados solo en nosotros. Y el reino de Dios no es solo nosotros, sino somos todos. Nosotros somos un cuerpo. Y si se afecta una parte del cuerpo, se afecta a todo el cuerpo. Entonces, en estos momentos, como yo muchas veces le digo a mi esposa, Dios se está encargando de enseñarnos que es como Él quiere y no como nosotros queramos. El reino de Dios crece como Dios quiere, ¿sí? El reino de Dios, Él cada vez nos muestra cómo es su reino, ¿sí? A través de su palabra está claro cómo es su reino, pero muchas veces hay hacer actividades, hacer siempre lo mismo. De pronto tú dices, bueno, tengo 15 años en una iglesia y siempre hago lo mismo, en martes oración, viernes culto hombre o mujer, en el caso de nuestra iglesia, sábado jóvenes, domingo culto, se vuelve algo muy monótono, se vuelve algo muy repetitivo, entonces ya llega un momento y se termina volviendo algo de costumbre, ¿sí? Pero vivir la fe, ¿sí? Caminar con esto, con lo que nos enseña la Escritura, yo pienso que hoy, ¿sí? Es muy claro, o sea, hoy porque lo estamos viviendo, hoy entendemos lo que Dios muchas veces nos ha querido decir. Dios muchas veces nos lleva a situaciones, a valles de sombra para entender o para que nosotros entendamos lo que Él ha querido siempre decir. Y esto es una situación, hermano, donde Dios está actuando, ¿sí? Donde hoy no aplica si eres líder, si tienes serio, si vas todos los días a la iglesia, si eres el que más ayuna en la iglesia, si eres el que más ora, no, hermano. La invitación de hoy es tener fe y creer que Él lo hará. Y creer que Él es nuestro Salvador y mostrar a través de estas evidencias que hemos nacido de nuevo. Pienso que eso, ¿cierto? Y pues está claro, ¿sí? Por eso me atrevo a decirlo. Entonces, la invitación de hoy es, hermanos, tengamos fe. Hermanos, amemos a Dios y amemos a nuestros hermanos. Demostremos
¿sí? Que amamos a nuestros hermanos, no por redes, porque eso es fácil, no por redes sociales, ¿sí? Esto es un tema más privado, ¿sí? Un tema más de mostrarles a nuestro hermano que lo amamos y no al mundo de que yo amo a mi hermano, ¿sí? Y obedecer a Dios, hacerlo, hermano, hacerlo en amor, no porque nos toca, que yo soy cristiano, me toca llamar al hermano que me cae mal, no, hacerlo porque amo hacerlo, es mi naturaleza. Y cuando cuelgue el teléfono, no sentirme tranquilo de que soy el mejor cristiano del mundo o el mejor evangélico, no, sino que cuelgo el teléfono y mi vida sigue normal porque eso es natural, como comer, como beber agua, natural, ¿sí? Entonces, esa es la invitación que Juan nos está regalando en este texto y es de ahora sentarnos y analizar nuestra vida, ¿sí? Analizar nuestra vida de qué estamos haciendo, si verdaderamente somos hijos de Dios o no. Y empezar a revisar estas evidencias y empezar a actuar, hermano, y empezar a buscar a Dios verdaderamente. Dios les bendiga. Vamos a orar para finalizar. Dios bueno, gracias, Señor, porque una vez más tú nos bendices con tu palabra, Señor. Tú confrontas nuestra vida, Dios, con tu palabra, Señor, y tú quieres que seamos tus hijos en espíritu y en verdad. Dios, te pido, Señor, que nos ayudes a ser hacedores y no solamente oidores, Dios. Que podamos poner en práctica esta palabra, Dios. Que podamos revisar. Tu palabra dice que te busquemos mientras tú puedas ser hallado, Dios. Y pienso que en estos momentos y en esto que estamos viviendo, que estamos revisando nuestra vida, Dios, y que estamos revisando todo lo que hemos hecho durante todo este tiempo como cristianos, Señor, pues podamos ver si hemos hecho lo correcto o lo incorrecto y estamos a tiempo, Dios, todavía de corregir las cosas con tu ayuda, Dios. Guárdanos, protégenos, bendice a cada hermano, Señor. Señor, suple cualquier necesidad, Señor. Mete tu mano y pon en nuestro corazón también el deseo de poder ayudar, Dios, a los necesitados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Pues nos vemos en otro momento, sea a través de la palabra o una llamada o un video en cualquier momento, pero Dios me los bendiga.